Iba cayendo la tarde y poniéndose aquel lugar sombrío como el alma de Vaninelli. Las diligencias de ida y vuelta habían pasado sin novedad. La noche estaba cercana. Nadie hablaba, nadie se movía. ¿Qué hacer? Vaninelli estaba resuelto a no regresar a México. Si en el rato de la noche no ocurría algo que modificara la situación, en la madrugada estaba resuelto a darse un tiro. El cabo Franco, enseñándole su brazo vendado, se atrevió a hablarle. «Mi coronel», le dijo, «creo haber encontrado la pista, y es menester que la sigamos antes que se haga de noche. Aunque tú no quieras, si lo que dices es verdad y encontramos a los bandidos, dentro de una semana serás el capitán de la segunda compañía», le respondió Vaninelli levantándose muy animado. «Si mi coronel quiere venir». «¿Cómo que no?», en el acto. Y los dos entraron en una vereda, seguidos de una escolta de infantería con los fusiles cargados y bayoneta calada. «Las máscaras negras que encontré tiradas en donde los ladrones estaban comiendo llamaron mi atención», dijo el cabo Franco a Vaninelli, «y me puse a andar y a registrar, y como a 100 varas me encontré otra, y más adelante otra, y así, aquí tengo 3. Siguiendo la pista de estas máscaras tenemos que llegar a la madriguera». Vaninelli pareció algo desconcertado. Buscar en un monte enmarañado, por solo una que otra máscara olvidada en la carrera y en el susto, no era cosa fácil, pero en el fondo reconocía que el cabo tenía razón y que era necesario seguir la exploración. Así continuaron andando y registrando todo. Cuidadosamente descendieron por una barranca poco profunda porque les pareció ver algo negro como una máscara. No era nada, pero encumbraron al otro lado y allí sí. El mismo Vaninelli levantó otra y dijo con el mayor entusiasmo: «Ya los tenemos, muchachos, mucho cuidado y ojo a todos los lados, que cuando menos lo pensemos nos van a descerrajar de entre las hierbas una descarga de balazos». A los 100 pasos el bosque estaba más despejado y pudieron notar una humareda que no distaba mucho. «Están haciendo carbón por aquí cerca, mi coronel», dijo el cabo, «pero si a Usía le parece iremos allá, porque podríamos encontrar alguna gente que nos podría dar noticias». En esto encontraron otra máscara. Vaninelli no vaciló y a los 15 minutos estaban ya en la carbonera de Evaristo. Encontraron a los carboneros, los unos dormidos o fingiendo dormir, envueltos en sus frazadas, otros cortando retoños de madroño, pero en todo en la mayor tranquilidad y calma. Unas cuantas chozas pequeñas de piedra suelta y ramajes, montones bien ordenados de carbón labrado, algunas vigas, ramajes e instrumentos de monte y labranza tirados en el suelo. Las chozas vacías y por todo mueble un petate, un cántaro y en alguna un metate y trastos ordinarios. El sitio era apartado, cercado de árboles de un verde que tiraba a negro. Parecía más bien un pedazo de monte vestido de luto y propio para un camposanto. Solo disminuía algo la tristeza el ruido juguetón y sonoro de una fuente clara que corría por allí cerca, y donde ansiosos y cansados fueron a apagar su sed los soldados de Vaninelli. Los indios carboneros ni se movieron ni se alarmaron a la llegada del coronel y de los que lo seguían, sino que cada cual siguió haciendo su trabajo o acostado sin levantar siquiera la cabeza. Eran mañas y lecciones que les habían enseñado Hilario y Evaristo para cuando llegara el caso, y además el carácter del indio montañés es así, hosco e indiferente. «¡Ea, salvajes!», les gritó colérico Vaninelli. «¿No saben hablar? ¿Ven que llegan gentes y ni siquiera levantan la cabeza? Levántense, brutos, y todos los que haya aquí a formar y a responder a las preguntas que les voy a hacer». Al decir esto, recorría rápidamente la especie de plaza que constituía la fábrica y despertaba a puntapiés a los que estaban en el suelo acostados y envueltos en sus frazadas, mientras el cabo entraba en las chozas para ver si encontraba máscaras, armas u otras cosas que pudieran darle pruebas de que allí estaba la madriguera de los bandidos. Los indios se fueron levantando perezosa y humildemente, con el sombrero viejo de petate en la mano, agrupándose cerca de donde Vaninelli había hecho alto, sentándose en un grueso tronco de árbol, de esos que se destinan para partir la carne, y de los que había varios por ahí, que Evaristo vendía a muy buen precio. ¿Han oído anoche balazos por el monte? No, pagrecito, como trabajamos tanto de día, nos dormimos en la noche y nada oímos. ¿Qué pagrecito ni qué?, le dijo Vaninelli. Yo soy coronel, que les ha de dar muchas cuchilladas si no me dicen la verdad, y no se les figure que están hablando con uno de esos curas tan animales como ustedes. Mi coronel y nada más, mi coronel, así deben decir. ¿Ha pasado alguna gente a pie o a caballo ayer tarde o en la noche por aquí? Ni un alma, mi coronel, contestaron en coro. Por ese estilo y echando ternos y juramentos, le siguió haciendo varias preguntas a las que contestaron siempre negativamente. Por más amenazas que les hizo Vaninelli, no pudo sacar más y volvió a decaer su ánimo. «Estos indios han debido oír los tiros», le dijo a su ayudante,
pues por el aire no están muy lejos del camino real. Han de saber perfectamente dónde está la madriguera de los bandidos y los han de conocer, pero se dejarán matar antes de decir algo. Ya los tenemos, y no hay que dejarlos escapar, mi coronel. Ya he encontrado otra máscara, y estos 2 fusiles ocultos debajo de unas ramas. Tropecé con ellas por casualidad. Con estos fusiles se ha hecho fuego ayer. No se necesita ser soldado para conocerlo. Vea usted, mi coronel. Vaninelli examinó los fusiles y no le cupo duda. Llamó inmediatamente a los soldados que estaban junto a la fuente de agua y con la bayoneta calada rodearon a los indios para que no pudiesen escaparse. Uno de ellos había permanecido acostado junto a unas vigas, envuelto en su frazada. El cabo Franco le dio un puntapié, le arrancó bruscamente la frazada y el indio al levantarse y ajustarse sus calzoncillos blancos dejó descubrir, enredada en la cintura, alguna cosa blanca que relumbraba y que quiso cubrir, lo que no se escapó a la perspicacia del cabo. Lo condujo a donde estaban los demás y registrados se descubrió que cada uno tenía un cinturón dorado de los druidas. El día que los cantantes fueron asaltados, mientras Evaristo e Hilario estaban entretenidos en las conferencias con Mateo y el canto maravilloso de la Césari, los indios pudieron apartar y ocultar un bulto que contenía varios objetos de teatro, que por ser de galones finos llevaban los viajeros entre su equipaje. Todas estas baratijas doradas tenían mucha importancia para los indios, pues les parecían como vestidos de santos, y se les figuró que, teniendo esos cinturones atados a su cintura, no les sucedería ningún mal, más por superstición que por codicia, no pudieron prescindir de robárselos. No hay que andar ni en qué buscar más, dijo Vaninelli a Franco. Estos son los ladrones. Con las máscaras que nos han guiado aquí y las prendas pertenecientes a la compañía de ópera tenemos suficientes pruebas. Has ganado bien las presillas de capitán. Amarren codo con codo a ese canalla y regresemos al campamento. Dicho y hecho, fueron amarrados como un cohete y entre 2 filas marcharon custodiados por Franco al lugar fatal donde había cometido sus depredaciones. Ya entre tinieblas y silbando por entre las ramas de los árboles, un viento frío, pudieron, sin extraviarse, merced al instinto natural para guiarse del cabo Franco, llegar al agua del Venerable, donde estaban acampados los dragones, el resto de la infantería y los soldados heridos. Se encendieron unas lumbradas y a la vacilante y humosa luz de los ocotes, Vaninelli formó una breve sumaria. Preguntó a los indios sus nombres y todos respondieron que se llamaban José. ¿De qué tierra? De ninguna, contestaron. ¿Qué profesión tenían? Carboneros. ¿De cuenta de quién trabajan? De ellos mismos, que hacían su carbón y lo cargaban en las espaldas y lo iban a vender a México. Insistió mucho Vaninelli en que le dijeran quién era el capitán. Los amenazó con ahorcarlos, les rogó, les prometió perdonarles la vida, les ofreció dinero. Todo fue inútil, a nada contestaron y solo agacharon la cabeza y querían rascársela, pero no podían porque estaban atados por los codos. ¿Hace meses que están ustedes robando en este camino? Haciendo nomás carbón, mi coronel, respondió el menos obstinado. ¿Dónde cogieron esos cinturones que tenían enredados en la cintura? Los encontramos entre las hierbas del monte, cáscaras, dijo Vaninelli. Qué obstinación, qué audacia y qué sangre fría la de estos indios. Yo les quemaría no las plantas de los pies, sino hasta los huesos. Tal rabia da que nieguen lo que se está mirando. Jamás dirán quién es el capitán de ellos, porque toda banda tiene un capitán y gente de a caballo que se supo escapar a tiempo. Ya la buscaré en los pueblos. Por ahora, Franco, es asunto concluido. Que enciendan más hogueras, pues apenas vemos, y vamos a colgar en los árboles a toda esta canalla. Bien distribuidos, lo más alto que se pueda para que los pasajeros de la diligencia los vean bien mañana. Franco y sus soldados comenzaron a trabajar, escogiendo los árboles, subiendo como monos por el tronco hasta alcanzar un brazo, pasando las cuerdas, cortando ramas de ocote y encendiendo lumbreras, cuya luz siniestra alumbraba a intervalos las negras profundidades del bosque. No costó poco trabajo esta previa operación, que concluyó cerca de las 12 de la noche. Se había tocado retreta con todas las formalidades de ordenanza, y la tropa había continuado el servicio y la fajina, sin omitirse las patrullas que recorrieran el camino y los costados del bosque para evitar una sorpresa, pues Vaninelli pensaba que bien podían los de a caballo volver al abrigo de la oscuridad y por lo menos disparar tiros y matarle a alguna gente, pero nada de eso hubo. Evaristo e Hilario fueron despertados por el único enmascarado que pudo escapar y que les contó que todos los carboneros habían sido amarrados por la tropa y que él, que estaba cortando leña, pudo ocultarse entre el ramaje, ver lo que pasaba y correr después hasta llegar al rancho. En cuanto a los de Petlaxtoc, se hallaban muy tranquilos durmiendo en sus casas.
A las 12 de la noche, Vaninelli dispuso que se diese a la tropa algo de comer de las provisiones que había llevado el cabo Franco y un trago de aguardiente. La tropa se formó después y uno a uno fueron colgados en los árboles los enmascarados, que se dejaban conducir sin hablar una sola palabra. Al caer el cuerpo y estrecharse en el cuello el lazo corredizo, solía oírse una especie de crujido de carne viva que se rasga, o un quejido ahogado, y bien o mal ahorcados, se estremecían en el aire con horrorosas convulsiones. Se exageraban y aparecían más siniestras las figuras con los destellos rojos, la humareda de las hogueras y el ventarrón nocturno que arrancaban las hojas de los árboles y silbaba entre las ramas. A la mañana siguiente, Vaninelli se puso en marcha con su tropa en dirección a los pueblos más cercanos, con el fin de buscar entre la gente honrada de ellos personas que quisiesen hacerse cargo de levantar partidas para cumplir así con las instrucciones que había recibido. Estas fuerzas, con corto número, serían pagadas por el gobierno federal mientras no se restableciese la seguridad. La persona que los mandase tendría en cada demarcación el título de capitán de rurales y las facultades necesarias para catear casas, registrar las haciendas y ranchos, persiguiendo, en una palabra, de todas las maneras posibles a los bandidos, fusilándolos o ahorcándolos sin compasión ninguna, una vez identificada una persona. Estas facultades eran reservadas. En lo público debían solo rondar los caminos, acompañar la diligencia y coches y situarse en los puntos boscosos o difíciles donde hubiese peligro de que los viajeros fuesen robados impunemente. En vez de seguir el camino real, quiso el coronel hacer su última exploración en el monte y entró en él, guiado por Franco, que no tardó en extraviarse, preocupado por encontrar acaso más máscaras u otros indicios para descubrir una nueva madriguera, y por poco sucede, pues pasaron a muy poca distancia del rancho de los Coyotes. Los detuvo una barranca poco profunda, pero difícil para la caballería. Siguieron una vereda ancha a la izquierda y sin quererlo ni saberlo fueron a dar a la Hacienda Blanca, donde los recibió el administrador con el miedo y respeto que se tiene en el campo a las tropas en marcha, y rogó al coronel que descansase un rato, le ofreció de almorzar y un refrigerio para sus soldados. Vaninelli pensó que, además de la necesidad que tenía de comer, como quien dice, algo caliente, podía aprovechar la oportunidad para tomar informes de las personas que podrían ser a propósito para capitanes de rurales. Bien que mal, el administrador de la Blanca se dio trazas para que la mesa no fuese del todo mala, y el jefe de la expedición se puso de buen humor. Almorzó con apetito y platicó largamente con el buen hombre. Contóle, por supuesto, que había colgado la noche anterior en los árboles del monte de Riofrío a 15 bandidos y que todo aquel rumbo estaba ya muy seguro. Pero para que continuase así era necesario encontrar un hombre resuelto que quisiese ser capitán de rurales y levantar una fuerza de 15 o 20 hombres de a caballo, que el gobierno pagaría bien y puntualmente por algunos meses y que restablecida la seguridad se retirarían a su casa o continuarían, si era su voluntad, en la caballería de línea. Muy difícil, señor coronel, es encontrar el hombre que usted desea. Las gentes de los pueblos están acobardadas y no quieren mezclarse en esas cosas. Ya ve usted, se aprenden ladrones, se les manda a México, allí no se les hace nada y siempre tienen testigos que abonen su conducta. Están unos cuantos meses en la cárcel, salen y vuelven a sus pueblos a vengarse. Pues amigo, dijo Vaninelli, yo no me voy de la hacienda sin que usted me indique una persona. Piénselo usted bien y le tendrá cuenta, porque son los hacendados los que primero deben estar interesados en la seguridad de los caminos, y si ustedes no ayudan, ¿qué quieren que haga el gobierno federal? El administrador se quedó callado y pensativo, y Vaninelli impaciente y moviendo sus pequeños y chispeantes ojos, esperando la respuesta. Ya tengo mi hombre, señor coronel, ya lo encontré, que ni mandado a hacer, qué tonto soy, cómo no me había ocurrido. El arrendador del rancho de los Coyotes, don Pedro Sánchez, hombre valiente, de a caballo, tenaz y que ha limpiado de la mala gente toda esa parte del monte que pertenece a esta finca. Cuando tomó el rancho era arrendamiento, era una ruina y una madriguera de animales feroces y de hombres más feroces todavía, y quisiera yo que lo viese usted hoy, todo seguro, bien cultivado, vaya, como le decía yo a usted, ni mandado a hacer. ¿Y dónde está ese don Pedro Sánchez?, preguntó Vaninelli. Pues debe estar en su rancho, y está muy lejos de aquí, por el camino real, muy lejos, pero por la vereda, muy cerca. Pues en el acto, mándelo usted llamar, y mientras me permitirá que duerma una siesta, pues anoche no pegué los ojos. No crea usted que nos costó poco trabajo ahorcar a tanto bandido. Vaninelli despachó su tropa a Texcoco, quedándose con una escolta de caballería, entró a dormir y entretanto el administrador despachó un propio caballo con orden de traerse precisamente al don Pedro Sánchez,
pues con ese nombre recordará el lector que se hizo conocer Evaristo desde que desembarcó en Chalco después del horroroso naufragio de la trajinera de Cecilia. Cuando el mozo entregó la carta en que el administrador de la Blanca le decía que en el acto montase a caballo y viniese a presentarse a Vaninelli, creyó llegado el último día de su vida, y se le figuró que detrás del mozo venían ya los soldados a aprenderle. Ensilló inmediatamente su caballo, pensó fugarse y ganar el monte de Chalma, pero tenía ya dinero, semillas y animales en el rancho, era ya un rico de pueblo, y fugándose todo lo perdía. Se condenaba él mismo a una vida errante que no podía tener otro término que la cárcel y la horca el mejor día. Lo que ha de suceder más tarde que suceda hoy, lo mismo da, dijo, y se resolvió a seguir al mozo y a presentarse ante Vaninelli. Llegó al parrear la tarde a la Blanca y en la puerta de la casa se encontró con el administrador y el coronel, que lo habían divisado y lo esperaban. Gracias a Dios, dijo el administrador, que llegó usted, amigo don Pedro. El coronel estaba ya impaciente. Aquí tiene usted, señor coronel, a la persona de quien hemos hablado, y espero que no se rehusará a vivir al gobierno, recibir el nombramiento de capitán y levantar la gente necesaria, lo que le será muy fácil, pues tiene muchas relaciones con todos estos pueblos. Evaristo se desvaneció de la sorpresa que le causó este lenguaje del administrador. Creyó que se burlaba de él o que lo engañaba para que no arrancase a correr y se fugase, pues no había podido apearse del caballo. «Baje del caballo, amigo», le dijo Vaninelli, «entraremos y hablaremos». Evaristo se apeó del caballo y entró con miedo al despacho del administrador. Pensó que le habían tendido hábilmente una red y que ya no era posible escapar, pero a poco, el tono hasta cierto punto afable y persuasivo en que continuó hablando Vaninelli lo persuadió de que aquello era cierto. No se podía ni explicar cómo había escapado de la refriega y cómo, en vez de estar colgado en los árboles en compañía de sus indios, se le nombraba por el gobierno capitán para perseguir a los bandidos y se le daba derecho de vida y muerte sobre los habitantes de los pueblos de la falda de la montaña. Incoherencia constante de las cosas humanas. El don Pedro Sánchez, alias el Tornero, recibió provisionalmente el título de capitán, firmado por Vaninelli, el que de pronto le dio las más amplias y terribles facultades, prometiéndole que recibiría su despacho del Ministerio de la Guerra luego que avisase que había reunido 15 o 20 hombres, que no prometería Evaristo, inútil es decirlo. En la misma tarde marchó Vaninelli con su escolta a Texcoco y al día siguiente entraba a México, sin ruido de tambor ni de trompeta, y sin quitarse el polvo del camino se presentaba al presidente de la República. «Ninguna novedad, mi general», le dijo después de saludarlo respetuosamente. 4 heridos de mi regimiento y 19 bandidos colgados en los árboles. Durante 10 o 12 días, los enmascarados estuviéronse meciendo en sus cuerdas con el recio viento de la montaña, hasta que los aguiluchos y gavilanes los acabaron de devorar. Las mujeres que pasaban en la diligencia se tapaban los ojos y los indios se quitaban el sombrero y rezaban un credo. Los reos condenados a muerte por el licenciado Bedoya y Rangel salieron en libertad, menos el de los largos brazos, al que condujeron al camposanto en el sucio ataúd de la cárcel. Su mujer y 3 muchachos casi desnudos iban detrás, llorando e implorando la caridad pública. 9. El cabo Franco. Los asuntos del gran Bedoya y Rangel iban de mal en peor. La sorpresa que le causó la providencia que suspendía la ejecución de los reos que él había condenado a muerte fue tal que se retiró a su casa con basca y desvanecimientos, y en 3 días no pudo asistir al juzgado. Tuvo que llamar al médico, que lo puso peor, y de vergüenza y de rabia no se dejó ver más que de su condiscípulo Lamparilla. Restablecido y sacando fuerzas de flaqueza, se decidió, buscando siempre un pretexto, a ir a palacio a continuar sus visitas y adulaciones. Con su aire de superioridad, entre afable y orgulloso, sus grandes pasos majestuosos y estudiados, penetró en los salones de la presidencia, bajó la cabeza para hacer un saludo protector a los que esperaban la audiencia y tendió una amistosa mano al ayudante de guardia, que era su antiguo conocido y el que, de preferencia, le facilitaba el acceso hasta la alta persona del primer magistrado de la República. El ayudante, con cierta seriedad, en vez de estrecharle la mano, le presentó 2 dedos tiesos y fríos que Bedoya oprimió con susto y cólera. Entróse el ayudante a anunciarlo y salió al momento, diciéndole con voz que pudieran oír los que estaban cerca. «El señor presidente dice que no puede recibir a usted por las urgentes ocupaciones que tiene en este momento, pero que si algo se le ofrece, puede usted dirigirse por escrito al ministerio respectivo». Bedoya se puso como un muerto, dejó caer los brazos y con la boca sin saliva se le pegaron los labios y no pudo hablar.
El ayudante lo dejó plantado y pasó a revisar a los muchos que esperaban, ya sentados en los sillones y sofás, ya de pie platicando en los rincones de las ventanas. «El señor licenciado Rodríguez de San Gabriel, aquí presente», contestó éste, saliendo de entre un grupo de diputados. El ayudante y Rodríguez de San Gabriel desaparecieron detrás de la puerta del salón presidencial, y Bedoya y Rangel, con la muerte en el alma, tomó un corredor y la puerta excusada que ya conocía, para no pasar una triste revista ni saludar a las personas que habían sido testigos del clásico desaire del presidente.